Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Señor y Dios, que en esta mañana podamos verte a ti y encontrarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde está Dios? A veces, no sé si les ha pasado, alguien dice: ayúdame a buscar tal o cual cosa. No sé, una tela de nogal. Puede ser buscar, voy a decir algo de mecánica, vamos a buscar una pastilla de freno. Si usted me dice: bueno, pero explícame cómo es, porque a mí me mandan a buscar una tela de nogal y no sé si voy a encontrar. Si yo, tal vez alguno de ustedes dice que es una pastilla de freno, también. Entonces, la idea es conocer, saber lo que estoy buscando. Si yo no sé lo que estoy buscando, es difícil que lo encuentre, porque voy a encontrar un montón de cosas, y más está ahí, y tal vez lo toque, pero no sé lo que estoy buscando. La idea, en cierto sentido, con Dios sucede lo mismo. En el Salmo 138 que hemos leído, incluso el 139 también habla, más aún el 139, ¿dónde está Dios? Y ahí dice que está en todas partes. Parece, como hemos estudiado hace poco, los miércoles, panteísmo, ¿no? Que Dios está en todas partes. Todo es Dios. Todo es Dios ahí, ¿sí? Qué fácil sería encontrar a Dios así. Algunos piensan que lo encuentran de esa manera. Pero ¿por qué hay tantas personas que no encuentran a Dios? Siguen buscando. ¿Te gustaría disfrutar más tiempo con Dios? Otra pregunta. Tenemos dos preguntas que queremos hacer en esta mañana, y vamos a ir tratando de contestar. ¿Por qué hay tantas personas que no encuentran a Dios? Y la segunda es: ¿te gustaría disfrutar más tiempo con Dios? Entonces, como dije, hay que saber lo que se está buscando para encontrar lo que se está buscando. Parece una contradicción, un trabalenguas. Entonces, quiero irme ya directo al texto de Isaías que hemos leído hace un momento, Isaías 57:15. La primera parte es la descripción de Dios, o parte de la descripción de Dios. No encontramos un solo texto donde se describe a Dios. Por ahí a veces se pretende tener un versículo y decir: mira, yo te describo cómo es Dios. Y ahí está, léelo por vos mismo, ahí, ese es Dios. En toda la Biblia Dios se ha revelado, por eso es que Dios nos llama a que lo busquemos a Él en toda su palabra, porque es Él mismo revelado. Y hay un texto, aparte del que leímos, que da una descripción, y sobre eso me quiero detener un poquito, que es Isaías, también en Isaías 6:1. Isaías 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Cómo te imaginarás o cómo te imaginas a Dios según este texto? No me lo contesten, pero piensa un poquito. Lamentablemente, a veces tomamos literal y pensamos que Dios es una persona, así como nosotros, y que está sentado, pero mucho más grande. Está sentado. En otro texto dice que el cielo es mi trono
y la tierra el estrado de mis pies. Entonces pensamos que Dios es tan grande que está allá arriba sentado y tan largos los pies que están sobre la tierra. Dios es descrito en su palabra en un lenguaje antropomórfico. Voy a explicarles, por ahí si no se acuerdan lo que significa antropomórfico. Antropo es hombre y mórfico forma. Dios se describe en la Biblia dándole forma humana, pero Él no es como uno de nosotros. Aunque en Cristo se encarnó y fue perfecto hombre, pero Dios no es como una persona en nosotros. En el lenguaje humano decimos, o se habla de que el brazo fuerte de Jehová. No es que Dios tiene unos músculos como un musculoso que podemos ver en las figuras o en la televisión. Que tenga manos o pies. O que tenga una morada en las alturas, o sea, una casa preparada ahí en las alturas, ahí vive Dios. Todo eso es para describir a Dios. Por eso nos quedamos pobres con una sola descripción. Necesitamos más. Tener más características. Al principio les di el ejemplo de buscar algo. Me dicen cómo es una pastilla de freno. Les voy a decir, para los que no saben, es un metal que tiene una forma medio curvada. Sobre ese metal tiene un material más blando, pero no blando que se hunde con los dedos, pero tiene un material que es el que hace fricción para frenar las ruedas del auto. Voy acá porque voy cómodo, no voy a escribirle otra cosa más complicada. ¿Sí? Eso es una pastilla de freno. Bueno, estoy dando características. Pero si yo busco solamente con esas características, tal vez le dicen, y bueno, ¿son todas iguales para todos los autos? ¿Para la bicicleta es igual? No, eso no son iguales. Entonces, pueden cambiar las características. Las medidas. Entonces tenemos las medidas. Entonces, hay que tener más información para saber de qué es lo que estoy buscando. Si queremos buscar a Dios de esta manera, en algo alto y sublime, tal vez nos perdemos. O alguien se pueda perder la vida buscando a Dios. Dios es espíritu y se describe en una manera, en ese lenguaje antropomórfico. Tenemos otras maneras de describir a Dios. Otra manera sería por la negación de algo que conocemos. Dios no es finito, que quiere decir Dios finito es que tiene fin. Entonces negamos lo finito, decimos Dios es infinito. Es una manera de que encontramos la descripción de Dios en la Biblia. Nosotros cambiamos todo el tiempo, de parecer, de figura, cambiamos, envejecemos, incluso cambiamos de pensamiento. Dios no cambia, por eso Él es inmutable. Nosotros somos mutables, Él es inmutable. Otra forma de describir a Dios es con la eminencia de algo que conocemos humanamente. Por ejemplo, los hombres tienen ciencia. Dios tiene ciencia y conocimiento. Dios es omnisciente. No tiene límite su ciencia, su conocimiento. Los hombres y las cosas creadas por los hombres tienen poder. Hay bombas totalmente poderosas. Se creen que con las bombas que hay se puede destruir el planeta entero. Dios es omnipotente, es mucho más allá, todo el poder es ilimitado. Pero también podemos describir, o encontramos mejor dicho, a Dios descrito con algo que conocemos por afirmación. Y, por ejemplo,
conocemos a los soberanos, conocemos, ya pasó medio la era de los soberanos, pero se puede describir o encontrar a Dios muchas veces escrito que Él es soberano, pero soberano sobre todos los soberanos. ¿Qué quiere decir? Que Él tiene toda autoridad, su decisión es propia y no depende de nadie. El rey no depende de nadie, escucha a los consejeros, pero no depende de los consejeros. Él no va a hacer porque los consejeros le dicen, sino que Él escucha y dice, bueno, yo tomo esa decisión. Dios es soberano. Pero también, y la última, Dios es santo. Nos pide a nosotros que seamos santos, pero Dios es santo por sobre todas las cosas, por ser más grande o mucho más real en santidad. En realidad, toda su vida es, o toda su existencia, por eso dice, es santo. Entonces, en esa descripción de dónde está Dios, se está escribiendo quién es Dios primero. En la primera parte del versículo lo leímos, dice, dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la eternidad. Se está describiendo a Dios. ¿Quién es Dios? Y voy a tomar esas frases de este texto como puntos para una pequeña descripción de lo que Dios es en este texto. Alto y sublime. Bueno, alto no necesitamos explicar, pero sublime podría detenerme un momentito. Es un adjetivo que significa excelso, eminente, de elevación extraordinaria. En algunas Biblias se traduce como majestuoso. Me gusta también, pero también nos queda corto con lo que significa majestuoso. ¿Cuándo decimos que algo es majestuoso? Decimos, no sé, ven las cataratas y corriendo el agua, bueno, perdón, algunos no las conocen, pero bueno, algo majestuoso. La figura de Andrés Guacurarí, o sea, ¿qué es una figura? No es una estatua. ¿Es majestuosa o no? Es creado por el hombre, pero se puede decir que es majestuosa. Pero en realidad cuando hablamos de Dios es majestuoso, es inmenso, más allá de toda razón, de todo pensamiento nuestro. Incluso cuando habla de sublime, Dios sublime, no habla solo de Dios. El Hebreos 7:26 dice que Jesucristo es más sublime que los cielos. Dios, Jesús, sublime, alto, lo más grande, por sobre todo lo que se pueda imaginar, eso es sublime. Sigue, y acá aunque no tengo mucho para describir, pero me detuve bastante tiempo en pensar y meditar. Le decía a Lucas estos días que lo que me está teniendo cautivo es esta frase: el que habita la eternidad. ¿Que vive ahí, en la eternidad? Claro, vive en la eternidad. Está bien, pero no es todo, porque dice habita la eternidad. No vive en la eternidad. Nosotros un día vamos a vivir en la eternidad, o sea, comenzamos ahora, tenemos la vida eterna, pero en la eternidad de Dios nunca, porque nosotros tenemos comienzo. Los que somos salvos no tendremos fin, pero sí tenemos comienzo. Dios habita la eternidad. Imagínense la eternidad, que uno no se puede imaginar, no tiene principio, no fin, pero Dios habita la eternidad. Una manera pobre, pero podemos decir, está sobre la eternidad, por encima de la eternidad. Él es eterno. Aunque Dios es totalmente presente en cada momento del tiempo, desde que Él crea el tiempo, porque es creación de Dios, el tiempo,
Su ser infinito trasciende el tiempo, está más allá del tiempo. Y no puede ser limitado por el tiempo. Podemos leer Salmo 91 al 4. O si no se quieren distraer y quieren escucharlo, y piensen, mediten. Si no tienen su Biblia abierta, cierren sus ojos. Señor, tú nos has sido de refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Siempre, si nos quedamos con este texto, es pobre la descripción de Dios y la eternidad, de la comparación. Pero es una parte. No me quiero detener solo en esto, sino seguir. Y hay algo que ya les mencioné, cuyo nombre es el Santo. Es el Santo. Estoy resaltando. Cuyo nombre es Santo. Cuyo nombre es el Santo. Es único. Su nombre es santo. La santidad de Dios, dice Sujel Michelin, la santidad de Dios es la corona de los atributos de Dios. Nuestro Dios es glorioso porque es santo. Nuestro Dios es glorioso porque Él es santo. Cuando entendemos realmente la santidad de Dios, nos desgarra el alma. Y nos lleva a ver lo que realmente somos, pecadores con una gran necesidad de su misericordia y de su gracia. Cuando entendemos la santidad de Dios, realmente lo que es la santidad de Dios, descrito en su palabra, que en nuestras palabras humanas es difícil de hacerlo tan profundo como realmente es, nos desgarra el alma. Cuando la Biblia llama a Dios santo, significa principalmente que Dios está esencialmente separado. Palabra santo significa separado en primer término, separado. Él está por encima y más allá de nosotros, que parece que totalmente ajeno de nosotros en su santidad. Ser santo es ser otro, distinto, ser diferente de una manera especial. Eso es Dios. Cuando Él dice, sed santo porque yo soy santo, ¿qué significa? A nosotros nos dice, a ustedes, a mí. ¿Qué significa sed santo porque yo soy santo? Sean distintos de los que no conocen al Señor. Sean distintos de los que aman el pecado, de los que viven en oscuridad. Sean santos, sean separados. No en un claustro, no en un monasterio. Esta semana leía de un grupo de monjas que se aíslan del mundo y hacen un voto que nunca más tienen contacto ni siquiera con sus familiares. Si llegan a tener un contacto es a través de unas rejas. Es el contacto más cercano que tienen con sus familiares. Y viven ahí adentro. Cuando hacen cosas para subsistir, hacen manualidades, las venden a través de una rueda giratoria para no ver, ni que el otro lo vea, ni ellos ver a los de afuera. Entonces le preguntan por un agujero, por un micrófono, le preguntan qué necesita, y dice, necesito un dulce de leche. Le ponen dulce de leche, giran la rueda, aparece el dulce de leche. Le ponen el dinero, el que compra, gira y vuelve. ¿Eso es ser santo? No. No, es ser otro, estar entre todos pero ser distinto, tener al Espíritu Santo que te lleva y te muestra dónde es ser otro, cómo ser otro.
Dios es adorado. Y esto lo había hablado Lucas el domingo pasado. Dios es adorado, que vemos muchas veces cómo las personas vienen ante Jesús y le adoran, y no dice cómo, simplemente que se postran y le adoran. No dice qué palabras usaron, sino que lo adoran. Pero yo voy un poquito más allá. Dios es adorado cada vez cada vez menos de la manera que se merece, porque nosotros tenemos un concepto cada vez más chiquitito de lo que es Dios. Estoy leyendo un libro que dice que el título es Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Estoy copiando el título. Pero hoy está sucediendo que Dios es cada vez más chiquito y que la gente en el mundo, y a veces hasta lo copiamos, entre los cristianos, a la gente o a la persona se le exalta cada vez más. Y Dios es cada vez más pequeño. Termina siendo, lamentablemente, un chepibe. ¿Usted me entiende? Él tiene que hacer lo que yo quiero, lo que mis caprichos me tiene que dar. Dios es santo. Se refleja lo que estoy diciendo, que al hombre se le hace cada vez más grande lo que vemos en las redes. Sin embargo, Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Dónde está la grandeza del hombre? El otro día le había dicho, no sé si estaban todos, un desafío para los jóvenes. Le vuelvo a tirar. Cuando encuentran una frase donde están exaltando al hombre y están sacándolo, que andan circulando por las redes, busquen algo de lo que Dios nos dice quién es el hombre. Tengo alguna frase que lo vi en el estado de personas esta mañana. Nadie es como tú, ese es tu superpoder. Otra. No importa lo difícil que parezca, siempre hay un camino cuando la fuerza viene del corazón. No digan amén. La felicidad no es algo hecho, proviene de tus acciones. Voy a parar ahí, no es la intención. ¿Podemos nosotros ser también parte de propagadores de la grandeza de Dios y poner al hombre, no descartar al hombre, porque Dios tiene un concepto, o Dios nos dio a nosotros una figura y lo que nosotros somos en la realidad? ¿Qué es el hombre? Para que pienses en él. Sino realzar la majestuosidad, la grandeza de Dios. Sigue el texto, dice: yo habito la altura y la santidad. No solamente Él está en la altura, o sea, la descripción por su grandeza, en la manera que la Biblia nos puede transmitir cómo es Dios, sino que incluso dice: habito la santidad. No es que es solo santo, sino todo alrededor es santo. Pero no me quiero detener en las descripciones de Dios en este texto, sino el segundo punto es la misericordia de Dios. Y está en lo que sigue. Pero tengo que tomar desde un poquito antes. Dice: yo habito la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Dónde está Dios? En la altura y en la santidad. Nadie lo puede llegar, nadie puede encontrar a Dios. ¿Es así? Este texto nos dice otra cosa. Él habita en la altura y la santidad, pero también habita en otro lugar. ¿Dónde? Y esa es la misericordia de Dios.
Si reconocemos la grandeza de Dios, nos llevará a humillarnos delante de Él y a reconocernos lo que somos y a buscar su misericordia. ¿Qué significa misericordia? No recibir lo que merecen nuestros actos. Que Dios no nos haga justicia. A veces pedimos justicia, que sea justicia humana. Pero si Dios tendría que hacer justicia, no tenemos ningún derecho, no estaríamos aquí. Sino que es su misericordia la que se expresa por sobre su justicia. Y su misericordia se muestra ¿en dónde? Que habito con el quebrantado. ¿Cómo Dios puede vivir en las alturas, en lo alto, en lo sublime y a la vez con el quebrantado? Pero primero, antes de responder eso, se va a responder sola esa pregunta. Vemos qué es quebrantar o quebrantado según la Biblia. ¿Qué es? La definición es romper algo hasta hacerlo pedazos. Jeremías 19:11 podemos leerlo. Y dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Quebrantar, como una vasija de barro que no se puede restaurar. ¿Por qué pasó eso? Porque ellos no se quebrantaron. Porque ellos no se arrepintieron, entonces Dios tuvo que decir, yo le voy a quebrantar. También se refiere a amansar y a suavizar un comportamiento. Eso es quebrantar. Cuando Dios quiere suavizarnos o amansarnos. ¿A quién se describe como quebrantado? Vemos en Isaías 6, que ya lo habíamos leído el capítulo, vimos el versículo 1, ahora vemos el 5. Isaías 6:5 dice, entonces dije, este es Isaías, después de ver la majestuosidad de Dios, ver la grandeza de Dios, y como los seres daban voces, diciendo uno al otro, santo, santo, santo. En el versículo 5 entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey con mayúscula, Jehová de los ejércitos. Ahí vemos un ejemplo de quebrantado. O de Isaías 66:2. Cerca de donde estamos, 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Al que tiembla ante mi palabra. Otro ejemplo de ser quebrantado. De leer la palabra y tomarla para mí. Que me rompa mi orgullo. ¿Qué es lo que impide que nosotros seamos quebrantados? Y por ende que Dios pueda habitar junto a nosotros, porque dice yo habito con el quebrantado. Y en los cristianos tenemos al Espíritu Santo, pero muchas veces el Espíritu Santo es contristado, nuestro orgullo está en el trono y dice que Dios no puede habitar donde hay un orgulloso. Ahora vemos el texto.
¿Qué impide tu quebrantamiento? ¿Qué impide mi quebrantamiento? Cuando no ves el pecado como Dios lo ve. Y eso es porque no conoces quién es Dios y contra quién has pecado. Usa, se conoce esa historia del Antiguo Testamento, Usa solamente tocó el arca porque se estaba cayendo. ¿Qué pecado cometió Usa? Creía que su mano era más santa que el barro que Dios había creado donde iba a caer el arca. ¿Qué impide tu quebrantamiento? Es no ver a Dios como Él es santo, puro y que requiere de santidad en nuestras vidas. El quebrantado de corazón no es el que busca la culpa y la desgracia de su vida en otro. Todos los demás tienen el problema porque yo estoy así. Tampoco es el que se justifica con sus actos. Yo soy así, me criaron así. O que piensa que por sus méritos puede lograr y recibir algo de Dios, puede esperar algo de Dios. Ese no es el quebrantado. Todo eso impide el quebrantamiento. La respuesta a la pregunta, ¿cómo puede Dios vivir en las alturas y a la vez con el quebrantado? Está en Salmo 34, 18 y 51, 17. Me parece que... a ver, me perdí. Estamos lejos. Parece que no era el texto ese, dije, pero... Sí, 34, 18 dice así como ustedes dicen. Sí. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. No es de Isaías. Es más, si ustedes leen Isaías, todos estos capítulos, hasta el 66, habla de que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Y Él salva a los contritos de espíritu. 51:17. Estamos hablando de Salmo 51:17. Pues tú aborreces, 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Después Jesús en San Juan 14:23 dice, si alguno guarda mi palabra, mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Para nosotros los creyentes. Amar y obedecer su palabra, buscar a Dios en su palabra. Pero quiero avanzar un poco más. ¿Qué habito con el humilde de espíritu? El mismo texto dice que él también, no solamente con el quebrantado, sino que también es descrito el humilde de espíritu. Para poder ser quebrantado es necesario ser humilde de espíritu. La humildad, leo lo que dice el diccionario, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. No hace falta agregar más. Consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Que somos limitados. Tenemos debilidades y las reconocemos. ¿Qué sucede cuando alguien se humilla ante Dios? Filipenses 2:3 dice que ve a los demás como superiores a él mismo. Eso lo habíamos estudiado cuando estudiamos Filipenses. Estimando a cada uno de ustedes, a los demás, como superiores a él mismo. No piensa en sí mismo, sino que busca la gloria de Dios en todo. Ese es el que se humilla ante Dios.
¿Cómo puede ser humilde? Y acá les invito a buscar, hay 4 cosas que nos enseña Romanos 12, 16. Me preguntan, ¿cómo puedo ser humilde? Veamos. Busquemos Romanos 12. Unánimes entre vosotros, unidad, no altivos, lo que recién dijimos, lo que dice Filipenses, no altivos. Tercero, asociándose con los humildes, busca compañía de humildes. Y cuarto, no seáis sabios en vuestra propia opinión, esa es la corona de todo. Queremos y quiero ser sabio, yo tengo todas las respuestas, yo tengo todas las salidas, todo. No necesito de tu consejo, no necesito ni siquiera de consejo de Dios. Sabio, no ser sabio en mi propia opinión. ¿Qué pierdes cuando eres humilde? ¿Y qué pierdo? ¿Y qué gano? ¿Qué pierdo? Tu orgullo. ¿Qué ganas? La gracia de Dios. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pierde tu orgullo y recibes la gracia de Dios. Y este es el tercer punto, y para finalizar, la gracia de Dios. Siguiendo con el versículo 17 de Isaías 55, la última parte, entonces, sí, 57, dije al revés, gracias, 57:15. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esa es la gracia de Dios. Misericordia es que Dios no haga justicia sobre ti, sino que la hizo sobre Cristo. ¿Y qué es la gracia? Es que Dios te dé un regalo que no mereces, que Dios te dé bendiciones que no mereces. Eso es la gracia. Ahora, algunas veces hacemos la distinción y tengo que hacerlo también. Hay gracia común que es sobre todos los hombres. Por ejemplo, esta madrugada llovió solamente sobre la casa de los creyentes y los campos de los creyentes. No, es una gracia común. La lluvia dice, el sol sale sobre buenos y malos. Y la lluvia también va sobre buenos y malos, dice la palabra de Dios. Eso es gracia común. Muchas personas que no vamos a decir que no aman a Dios, odian a Dios, tienen un buen trabajo, crecen en su economía. Eso es gracia común y misericordia también, que Dios no lo haya llevado todavía, que Dios no haya hecho justicia. ¿Cuál entonces es la gracia que tenemos o que es sobre el creyente? La gracia especial. En Isaías 57, para no equivocarme, 18, 57 y 18, un poquito más adelante, 3 versículos más adelante está la gracia especial. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Está hablando de Israel. Eso es gracia especial. Solamente Dios da. La podemos obtener de Él. Y termino con estos dos últimos puntos de la gracia de Dios y de este versículo. Para hacer vivir el espíritu de los humildes, eso es vivificar, dar vida, darles vida. 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, nueva vida. Podríamos tener una lista larga de versículos. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Vuestra vida. Cristo debe ser
mi vida. Jesús dijo en San Juan 7:38, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua. Eso se refiere al Espíritu Santo, a la vida que Dios da, a la vivificación en Cristo que tenemos por la misericordia y la gracia. Eso sí ya es la gracia de Dios. Y después dice, para vivificar el corazón de los quebrantados. Tenemos muchos textos, incluso como en el Salmo 23, como Dios consuela y sostiene en lo más profundo, del sufrimiento. Dios está ahí. Y cuando, no solamente por un sufrimiento humano natural que todos los hombres pueden pasar, perder a una persona, solamente los no creyentes, una persona querida, o también los creyentes, también se enferman solo los no creyentes, no, eso también Dios, pero lo que tenemos a Cristo, tenemos esta esperanza y esta gracia de Dios para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero no se está refiriendo específicamente cuando perdemos algo, cuando pasamos por sufrimiento, sino a los que se quebrantan por su pecado, por su situación y por haber pecado contra Dios y contra el prójimo. Él sana. Una vez que dimos a Dios, perdona, sana. Aunque Dios es el alto y sublime, habita en la altura de la santidad, al mismo tiempo Él vive con los quebrantados y humildes de espíritu. Lucas 4:18. Jesús lo leyó de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Te gustaría disfrutar más tiempo con el Señor? Pasa tiempo en entender, en conocer, en buscarlo y en humillarte ante Dios, el Dios majestuoso. Eso abre la puerta para conocerlo más. Y ahora cambio un poquito la pregunta del principio como conclusión. ¿Por qué tampoco disfrutamos de la comunión con Dios? No estoy diciendo porque tenemos tan poca comunión con Dios. ¿Por qué tampoco disfrutamos de la comunión con Dios? Es que uno de los motivos es porque realmente no le conocemos a Él como Él se ha revelado. Si queremos encontrar a Dios, debemos conocerlo en la manera como Él se ha revelado. Y en tanto que lo conocemos como Él es, como Él se ha revelado, vamos a menguar, como dijo Juan, y que Él crezca en mí. Que mi yo sea cada vez más chico y que Cristo crezca. Y esto no nos va a llevar al orgullo, sino al quebrantamiento y humillarnos delante de Dios. Y les dejo solamente este texto, lo leo. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Jehová habita con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Amén. Señor, cuánto me falta y cuánto falta en mi vida para poder llegar a ser
realmente humilde delante de ti y de tu presencia, para poder conocerte realmente como tú eres y tú te has revelado, para que mi vida pueda reflejar más de tu grandeza y menos de mí mismo. Ayúdanos, Señor, que nosotros podamos ser buenos representantes cuando queremos ser un pueblo santo, real sacerdocio, que realmente podamos reflejarlo, Señor, como tú lo esperas en nosotros. Amén.